Mis saludos cordiales para ti en este momento. Quien te saluda, la profetisa Mirta. Dios bendiga tu vida en esta hora en el nombre de Jesús. Así que hoy comenzamos nuestra primera clase, nuestra clase de formación profética, y me gustaría que podamos unirnos en oración antes de tocar estos hermosos temas valiosos que vamos a estar teniendo en esta noche. Así que oramos. Padre, gracias te damos por este momento. Gracias, mi Dios amado, porque tú guiarás nuestros pasos, nuestras vidas, Señor, y que en este tiempo que lo dedicamos para estar en tu presencia y para poder indagar en la palabra de Dios, queremos que tú nos guíes, que tú nos des sabiduría, entendimiento y conocimiento de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, estamos comenzando con nuestro entrenamiento en nuestra escuela de formación profética. Te comento, ¿qué es la escuela de formación profética? Nosotros vamos a estar dándote la enseñanza necesaria ¿para qué? Para que vos, que tenés el don profético, el conocimiento quizás profético, muy cortito todavía, pero nosotros vamos a guiarte cómo ser o cómo usar la profecía, cómo expandirte en lo que es el ministerio profético. Así que me gustaría que podamos nosotros tener en cuenta una cosa: el don no te lo voy a poder dar yo, porque eso lo da el Espíritu Santo, ¿sí? Si vos querés, vos decís, bueno, yo quiero ser profeta y voy a hacer este curso porque yo quiero ser profeta. No, déjame decirte que el don lo da el Espíritu Santo. Si vos tenés el llamado profético, vas a tener una inclinación y vas a querer investigar más sobre este punto. Es más, se te van a empezar, a partir de hoy se te va a empezar a expandir ahí en el ámbito espiritual, se te va a abrir tu visión, esto va a ser como una semilla que va a quedar plantado en tu mente y en tu corazón, y vas a tener resultados positivos. Así que en esta noche, en esta primera clase profética, que es la clase gratuita que vamos a estar dando y expandiéndonos para que vos sepas de qué se trata esta escuela profética. Nosotros no vendemos el don, ni mucho menos un certificado de profeta, sino que vamos a estar dándote una enseñanza clara de lo que es el don de profecía, lo que es el mover profético y lo que es el ministerio del profeta. Esta noche te voy a estar dando un panorama ahí de lo que vamos a estar estudiando, pero de hecho que va a ser mucho más profundo en el momento que te anotes para poder hacer el curso profético. Bien, vamos a partir del significado. ¿Qué es un profeta? Quizás escuchaste en algún momento, bueno, yo quiero ser profeta. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de que si uno honra al profeta, también va a recibir una ofrenda de honra. Yo quiero ser un profeta, pero la palabra de Dios es muy clara, que cuando dice, a ver, el profeta es una persona que tiene los oídos en los cielos y la boca aquí en la tierra. ¿Qué significa esto? Que tiene los oídos prestos a escuchar la voz de Dios y a plasmar ese diseño, ese mensaje aquí en la tierra. El significado bíblico de profeta proviene del término y la palabra griega profetés. Y esto significa en griego proclamador, o hablar desde otro ámbito, a través de otra persona, traer un mensaje. ¿Nosotros qué hacemos? Los que somos profetas sabemos que nosotros no damos nuestro mensaje, sino que lo que damos es el mensaje de Dios para una persona, para una ciudad o tal vez para una nación. Vamos a ir investigando y capacitándonos más, y en este trayecto, en este proceso de enseñanza, te vas a ir dando cuenta de que es necesario que puedas indagar mucho más en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en la palabra dice que en los últimos tiempos se van a levantar falsos ministros, falsos maestros, falsos profetas, y es tan candente el tema de lo profético en este tiempo, y es necesario que podamos nosotros saber quién es y quién no es. Por eso
Nosotros tenemos que indagar a través de la palabra de Dios. El primer profeta, por decirlo así, que hubo en la Biblia es Adán. ¿Por qué el primer profeta es Adán y no Moisés, como se estaba diciendo anteriormente? Porque Adán escuchaba la voz de Dios y es él el que le transmitió el mensaje de Dios a Eva. A ver, a lo mejor nunca escuchaste eso, pero era Adán el que escuchaba la voz de Dios y se movía en un ambiente, en una atmósfera profética, y él fue el que le transmitió esa palabra de Dios y ese diseño de Dios a Eva. Claro, luego pasó todo un montón de situaciones en donde Eva se apartó, en donde escuchó la voz de quien no tenía que escuchar, se apartó de donde no tenía que apartarse jamás. Y es ahí que entró el pecado y fueron desechados, fueron sacados de ese lugar. Luego viene el profeta conocido como el profeta Moisés. Moisés fue una persona que quizás no tuvo un buen pasado. Y en ese punto me quiero quedar un poco. Moisés fue elegido desde el inicio de su vida. Moisés fue apartado, fue el hombre del agua. ¿Por qué? Porque se metió en un canastito, en un Moisés, en lo que era un canastito para salvarle de que se le matase. En aquel tiempo se murieron todos los niños, se le mató a todos los niños, pero él se salvó, justamente porque él fue el libertador. Años después, fue el libertador del pueblo de Israel, como todos sabemos esta historia. Pero en el transcurso de su vida, él cometió errores gravísimos, pero eso no es que le privó de volver al diseño que Dios marcó para su vida, un diseño original. Entonces luego, ¿cumplió lo que Dios le dijo que haga? Claro que sí, volvió, fue al desierto, Dios trató con su vida, con su carácter, con su mente, con su corazón, y luego lo trajo como un libertador. Salió corriendo de ese lugar como una persona, como un asesino, pero volvió como un libertador. Entonces, ¿qué te habilita a vos a ser un profeta? Solamente la humildad en la presencia de Dios y el arrepentimiento. Solamente eso te habilita. Ahora, ¿no somos perfectos? Claro que no, pero la humildad y el acudir a Dios de corazón hace de que Dios pueda usar tu vida de una manera poderosa. Él te limpia y agarra y hace de ese vaso sucio, lo convierte en un vaso de honra. Es por eso que el profeta debe ser distinguido a partir de que fue limpiado, debe ser distinguido en su forma de hablar, de caminar, de pensar, en su testimonio. Tiene que ser una persona íntegra, una persona entregada, una persona apasionada, una persona que busque de Dios intensamente. ¿Por qué? Por la gran responsabilidad que nosotros portamos. La responsabilidad de decir lo que Dios quiere a tal persona en el momento justo y en la forma justa. Quizás recibiste alguna palabra profética en algún momento y no sabes cómo darlo. Bueno, para eso es esta escuela de formación profética. Para eso es, para enseñarte cómo dar una palabra profética, en qué momento darlo, cómo hacerlo, cómo distinguir las voces, porque están las tres voces. Está la voz de tu yo, la voz del enemigo y la voz de Dios. Y cuando uno es profeta, está empezando en lo profético y vienen esas voces, se confunden. Y es allí donde el profeta mete tiene sus primeras fallas, en ese momento donde todavía no distingue la voz de Dios. Ya cuando uno empieza a caminar en lo profundo, en la intimidad con Dios, uno al estar más tiempo metido en la presencia de Dios, distingue mejor la voz del Espíritu Santo. Es por eso que el profeta, si vos sos profeta de oficio, no me podés decir yo soy profeta de oficio, pero no orás mínimamente 2 o 3 horas al día, no tenés una vida de ayuno, de oración, de intercesión, de clamor, no te levantás a las madrugadas a orar, entonces déjame decirte que no tenés el llamado profético. Quizás te movés en el don profético, o quizás solamente te movés
en el mover profético. Y ahora te voy a hablar de eso. ¿Cuál es la diferencia entre el profeta y el don de profecía? El profeta y el don de profecía. Muchos dicen, bueno, yo di una palabra y yo soy profeta. No. El hecho que vos hayas dado o entregado una palabra en un lugar no te hace profeta, no te habilita como profeta de oficio, sino que el mover profético te habilita a hablar proféticamente en un lugar específico conforme a cómo esté la atmósfera profética según sean los líderes del lugar, ¿sí? Entonces hoy te voy a hablar de esto. Diferencia entre el profeta y el don de profecía. Muchas veces confundimos esos conceptos básicos. ¿Qué es un profeta y qué es el don de profecía? Quizá en algún momento tuviste un sueño muy profético y se cumplió. ¡Wow! ¿Yo soy profeta? No, absolutamente no. Para llegar a ser un profeta de oficio, hay muchísimas cosas y requisitos que uno tiene que cubrir, tiene que cumplir para poder llegar a tener realmente ese ministerio profético con legalidad. Muchas veces confundimos esto y realmente tenemos que saber en qué parte nosotros estamos, si tenemos el don profético, si nos movemos en un ambiente profético o somos profetas de oficio. Existen varias aristas dentro del conocido ministerio profético, tales como el mover. ¿Qué es el mover profético? No depende de la persona. El mover profético no depende de vos. No digas, no, yo me muevo en un ambiente profético. No, esperamos un ratito. El mover profético depende de lo que Dios quiera hacer a través de la autoridad establecida en ese lugar. A ver, si te estás asistiendo en un lugar, en una iglesia apostólica y profética, donde la palabra profética siempre está, déjame decirte que en algún momento vas a fluir en profecía por la atmósfera profética, el ambiente profético desatado en ese lugar, justamente por las autoridades del lugar, ya sea pastor, apóstol, profeta, que está operando como líder en el lugar. Muchos, es más, puede ser que todos profeticen por el ambiente profético. Y en ese lugar me quiero quedar. Muchos operan en ese ambiente profético y tienen esto en mente. Wow, yo soy profeta, yo me salgo de este lugar porque yo ya soy un profeta. Entonces, ¿qué hago? Yo me voy y hago lo que a mí se me pega la gana y resulta ser que el don ya no fluye. El don no fluye, ¿por qué? Porque te movías en un ambiente, en un mover profético. Por eso tenemos que saber discernir y trabajar bien de cerca con los líderes de nuestra iglesia. ¿Quiénes son tus líderes? El anciano, el pastor que está ahí cerquita tuyo, está el apóstol, trabajar cerquita y decir, mira, yo soñé esto, yo hice esto, que él te esté guiando, te esté monitoreando. ¿Por qué? Porque el profeta tiene que estar sujeto, Un profeta que no está sujeto es un profeta descabezado y eso no está conforme a lo que Dios dice en su palabra. Entonces, hay personas que creen que, bueno, porque están en un ambiente profético y dieron una palabra, eso les habilita como profeta y eso no es así. Depende de lo que Dios quiera hacer a través de la autoridad establecida en el lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que puede que tú no seas profeta, ni te muevas en el ministerio ni en el don profético, pero por la carga profética que existe en el lugar, eres empapado de eso y comienzas a profetizar. ¿En dónde podemos ver esto? Un vivo ejemplo es 1 Samuel capítulo 10, verso 10. ¿Qué nos dice la escritura? De que Saúl estaba en ese lugar. Él solamente era una persona común y corriente. No tenía el don de profecía, no era profeta, pero dice la palabra que cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de profetas que venía a encontrarse con él.
él se encontró con una compañía de profetas. Y el Espíritu Santo de Dios vino sobre él y empezó a profetizar